Amén. Gracias. El Señor les bendiga nuevamente. Es un honor para mí compartir la palabra con ustedes, con la iglesia en un momento que también produce ciertas tensiones en medio de nosotros, en nuestro país, ciertas polarizaciones también. Y por eso mismo yo les quería preguntar si recuerdan alguna ocasión donde hayan tenido que ayudar a alguien que a lo mejor no es de su agrado o a lo mejor no piensa como ustedes. ¿Lo han tenido que hacer? ¿Qué pasó en esa situación? Yo puedo recordar varias en mi vida donde he tenido que tomar una decisión, si ayudo, no ayudo, y alguien, me refiero que está realmente en problemas, no estamos diciendo simplemente si le doy una tacita de azúcar, digamos, recordando el Chavo del Ocho, pero es un poco más allá, si alguien realmente está pasando por aprieto. Y fíjense que nosotros hemos estado hablando todos estos 2 meses, estos últimos 2 meses, tanto del amor de Dios, amar a Dios, pero también amar al prójimo. Amar al prójimo en todas sus diferentes dimensiones. La semana pasada hablábamos de amar al enemigo inclusive. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? El amor, en el fondo, parte del hecho de que Dios en Cristo nos amó primero. Y eso es un poquito lo que también el relato de hoy día nos llama la atención. Conocido pasaje, el conocido pasaje de la parábola del buen samaritano, y también Jesús le pregunta, bueno, ¿cuáles son los mandamientos? Le pregunta a Jesús y él le dice, él le responde a este judío, ¿no es cierto? Amar a Dios, ¿no es cierto? Con todo y al prójimo como a uno mismo, porque eso era lo que decía la ley, entonces, por lo tanto, los judíos sabían eso, pero él se quería justificar, ¿no es cierto? ¿Y qué dice? Le pregunta a Jesús de vuelta, ¿y quién es mi prójimo? Claro, porque uno puede preguntarse hoy en día, y bueno, ¿y quién es mi prójimo? Porque uno podría pensar nuevamente, empezar a restringirlo según lo que habíamos visto en los sermones anteriores. Bueno, mi familia nomás, mi pura familia es entonces mi prójimo, o es solo los que están dentro de mi cultura. Esos son mi prójimo, nadie más. O podría decir, bueno, ya tengo que llamar a mi enemigo, entonces por lo tanto también ellos son mi prójimo. Pero ¿qué pasa con las personas en general, incluso aquellas que piensan distinto a mí? ¿Son mi prójimo? Y fíjense que esta historia es interesante porque pone como ejemplo Jesús a un samaritano que se supone que había mucha oposición entre los judíos y los samaritanos, ellos no se podían en cierta manera ver, no se mezclaban, tanto habían sentimientos de rechazo tanto de los judíos hacia los samaritanos como de los samaritanos hacia los judíos. Imagínense que justo en el capítulo anterior se muestra esa diferencia desde el otro lado, en el 9, Jesús iba a Jerusalén a entregar su vida. Y le manda a unos discípulos a que vayan a hacer preparativos para quedarse en una aldea de los samaritanos. Y los samaritanos le dijeron, como eran judíos, entonces le dijeron, no los queremos recibir. A ese nivel. Ahora estamos hablando de los samaritanos en contra de los judíos. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos? Que descienda fuego sobre ellos. Por favor, ¿quieres que hagamos descender fuego sobre ellos? Le preguntan al Señor. Y Jesús lo reprendió, ¿eh? Jesús lo reprende a sus discípulos, Tomás y Juan. Los reprende porque les dicen, ustedes no saben de qué espíritu soy, yo no vengo a destruir, sino que vengo a salvar. Entonces es interesante que ponga a un samaritano Jesús, en el caso que está con los judíos, de modelo. Y por supuesto, asaltan a alguien. Yo no sé lo que harían ustedes si encuentran a una persona que recién la asaltaron, está ahí, le quitaron todo, la golpearon. ¿Qué es lo que harían ustedes con una persona así? Pero podría ser otras circunstancias, ¿no es cierto? De algo que le pasa a una persona. Y claro, va un sacerdote, pasa de largo, un levita pasa de largo y finalmente un samaritano. Un samaritano que sí
lo cuida, le cura su herida, lo lleva incluso a una posada, deja pagado la estadía, y si incluso le ofrece al posadero, le ofrece inclusive que le va a dar más si gastara más dinero. Pero es interesante porque ¿qué pasa si nosotros traemos esta parábola a hoy día? Tratemos de contextualizarla al día de hoy. ¿Qué pasa si me permiten, por favor, ser un poquito sarcástico y contextualizarla al día de hoy? ¿Me lo permiten, por favor? Asaltaron a una persona aquí en el centro. La dejaron ahí botada en la noche. Y justo, no había nadie, pero iba pasando un pastor. El pastor Marcelo iba pasando por ahí. Como que lo vio de lejos y no se quiso meter y pasó de largo. Pucha, el pastor Marcelo no se detuvo. Después, un miembro del Ministerio de Alabanza, un levita, ¿no es cierto?, también iba pasando. Él se acercó un poquito más, pero no se detuvo porque no se quiso tampoco meter en el asunto. Dijo, no, va a ser mucho problema, mejor me voy. Y se fue. Pero también en ese momento, un poco después, pasa un no cristiano. Un no cristiano pasó por ahí y se compadeció, y fue, lo ayudó, lo cuidó, lo llevó a un lugar incluso, a un hotel, para que se quedara ahí, porque la persona no era de aquí, incluso dejó pagado todo, y después iba a volver y a ver y tener cuidado de él. ¿Qué les parece eso? Uno podría decir, sí, pues. Es compleja la situación, porque nosotros también, uno dice, y bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿O qué haría yo por ello? ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué haría yo por ello? Yo creo que aquí a lo mejor Jesús se debe haber equivocado, ¿no es cierto? Yo creo que se equivocó, porque ¿cómo nos va a poner un no cristiano de ejemplo? Es como eso. Un samaritano es como sería hoy día como un no cristiano. ¿Cómo se le ocurre que nos va a poner un no cristiano como ejemplo a nosotros, que somos tan perfectos? Entonces, esa es más o menos la situación. Pero obviamente Jesús lo que quiere hacer es lograr lo contrario, una reacción de las personas, para decirles, mira, muchas veces ustedes cuidan ciertas cosas, pero no otras. Y se olvidan, por supuesto, del amor a las personas que piensan distinto, y se olvidan también de lo que significa la misericordia, la compasión por el otro. Entonces, muchas veces Jesús hace esto en su enseñanza, poner un ejemplo que a uno lo enojaría. Y fíjense que así funcionan muchas veces nuestros prejuicios, como que elegimos a quién amar, lo elegimos. Claro, por los que nos conviene, lo amamos, a los que son más cercanos, lo amamos, pero si es diferente, no, pues, ojalá descienda fuego sobre ellos, como los discípulos en el capítulo anterior. Ocupamos entonces nuestro cristianismo, lo ocupamos como una especie de trinchera. O sea, nos ponemos ahí, nos ponemos el casco, tomamos el fusil y le disparamos a todo el que no piense como yo. Pero fíjense que el cristianismo no es una trinchera. Fíjense que el mismo Señor Jesucristo, cuando vio a las personas, lo que dijo fue otra metáfora. Dijo, los campos están listos para la cosecha. Imagínense, eso es distinto. ¿Qué pasaría si nosotros viéramos el mundo de esa manera? No como una trinchera, con un casco, con un fusil y disparándole a las personas, sino la viéramos como un campo, listo para la cosecha. Y nosotros mismos a cosechar. O sea, hacer la misión que el Señor nos ha mandado a hacer. Eso cambiaría el asunto, ¿no es cierto? Y fíjense que muchas veces eso pasa porque nosotros vemos la realidad desde nuestros propios prejuicios, no desde la palabra de Dios, sino que desde nuestros propios prejuicios y nuestras propias ideologías. Fíjense que así funcionan los prejuicios y la ideología. Se los voy a explicar así. Imagínense ustedes tienen un par de lentes
azules, con vidrios azules. Se los colocan y ¿de qué color van a ver la realidad? Todo azul. Y así, si fueran rojos, van a ver rojos. Si son amarillos, van a ver amarillos. Y así funciona la realidad. El punto es que nosotros tendemos a ser poco críticos con nosotros, o sea, nuestros propios prejuicios y nuestras propias ideologías, y muy críticos con los de los demás. Muy, pero muy críticos, inclusive hasta la violencia, en contra de las posiciones de los demás. Y así funciona, así funciona. Somos poco críticos con nosotros. Pero yo creo que muchas veces el Evangelio nos llama a que limpiemos esos lentes y lo veamos de otra forma. Lo veamos bajo precisamente la palabra de Dios, bajo el Evangelio, bajo lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Y imagínense que de repente nos peleamos por cosas que tienen que ver, por ejemplo, con ideologías políticas, con ideologías sociales e inclusive con ideologías teológicas, lo voy a decir así. Ideologías políticas algunos, claro, van a decir de izquierda, no, de derecha también, de centro, inclusive ideologías políticas que tienen que ver con las corrientes anarquistas. Ideología, pero de todos lados. Sí, la derecha también muchas veces es ideológica, así como otras corrientes políticas, de izquierda, por ejemplo. Me refiero a los extremos, ¿no es cierto? Para que se entienda. Pero también sociales, hombres, mujeres, eh, eh, por ejemplo, clases altas con clases bajas, y cada uno disparándole dardos al otro. Pero también en lo teológico muchas veces, los reformados calvinistas disparándole a los arminianos y los arminianos de vuelta, los más, llamémoslo así, progresistas disparándole a los más conservadores, diciéndoles fundamentalistas, y los más conservadores tratándolos de liberales a los otros. Y yo pregunto, ¿dónde está Cristo ahí? ¿Dónde está Cristo en esas luchas? Según esto, según lo que hemos estado hablando. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar? La semana pasada hablábamos de amar al enemigo. El pastor Freddy nos recordaba, amar al enemigo. Y Jesucristo, recuerden que aquí mismo nos dice, ve y tú haces lo mismo. Hace lo mismo. Esa es nuestra actitud como cristianos. Nuestro camino no es una ideología. Nuestro camino es el camino de Jesucristo. Estar en Jesucristo, no solamente como modelo. Jesucristo no es solamente un modelo. Jesucristo es el que nos llama a ser discípulos de Él y que nos llama a participar en la comunión que Dios ya tiene desde la eternidad en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos invita a participar de esa comunión. Nos invita a ser una comunidad de discípulos y discípulas que le siguen. Porque si no tomaríamos la actitud también de Pedro, cuando Jesús iba a ir, cuando era arrestado y tenía que ir a la cruz. ¿Qué es lo que hace Pedro? Saca una espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Malco. Se la corta. ¿Qué le dice Jesús? Guarda tu espada. Yo creo que a muchos de nosotros Jesús nos diría hoy día eso mismo. Guarda tu espada. Guarda tu arma. Ese no es mi camino es la cruz. Guarda tu ideología, porque el camino de Jesucristo es la cruz. Y nosotros ese es el evangelio que predicamos, el camino de la cruz de Jesucristo. El camino en el fondo del sacrificio por los demás. Sacrificio. Yo creo que deberíamos recordar esa palabrita. Sacrificio por las personas. Eso es lo que nos enseña Jesucristo, pero no porque nazca de nosotros, sino porque, insisto, Él nos amó primero. Cuando no lo merecíamos, nos amó primero. Porque alguien tendría que decir que yo me merezco eso.
Pero ninguno de nosotros no se merece eso. Simplemente lo hizo. Y asimismo, al participar de Jesucristo, nosotros seguimos ese camino, el camino de la cruz. Por eso Jesucristo dice a los discípulos, dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cada día, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mi pregunta para ustedes, y ya terminando esta reflexión que no va a ser muy larga hoy día, es, ¿estás dispuesto o estás dispuesta a tomar la cruz de Jesucristo? ¿A seguirlo cada día? ¿A negarte a ti mismo? ¿A negar el egocentrismo? ¿A negar inclusive tus propios prejuicios? ¿A negar tus propias ideologías inclusive? ¿Para seguir a Jesucristo? ¿Para hacer su misión? Imagínense que es tremendo esto, pero se sabe que los primeros cristianos, un ejemplo es, los primeros cristianos, cuando iban a ser arrojados a los leones, hay crónicas históricas que dicen que ellos iban cantando alabanzas. Fíjense lo que pensaban, ¿no? Los primeros cristianos. Iban a ser martirizados. Pero lo que hacían cuando iban a ese martirio era cantar alabanzas. No era lanzar diatribas o maldiciones contra las personas que lo iban que lo iban a, digamos, martirizar, sino que era simplemente concentrarse en Dios y alabar a Dios, inclusive en medio del martirio. Claro, eso es un martirio, llamémoslo así, literal. Pero mi pregunta es, ¿estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir ese camino de Cristo? Seguirlo inclusive, digamos, hasta entregar todo por Él. ¿O solamente vamos a seguir atrincherándonos en nuestras propias posiciones, prejuicios, y vamos a excusarnos de no amar al prójimo? No, porque siempre va a haber una excusa. Los seres humanos tenemos excusas para justificarnos de por qué no tenemos que amar al prójimo. Inclusive eso pasa en medio de nuestra iglesia. O puede pasar cuando empiezo en medio de la comunidad, cuando empiezo a ver lo negativo del otro, en vez de exaltar al otro, de ayudarle a que surja. Pero fíjense, eso es precisamente lo que Jesucristo nos llama, a amar al que piensa distinto, a centrarnos en su evangelio, a centrarnos en Él y por supuesto a negarnos a nosotros mismos y seguir ese camino de la cruz. ¿Para qué? Para que en la medida que vayamos a la cruz con Cristo, podamos también resucitar con Él. ¿Se fijan la diferencia o no? Insisto, solamente el llamado final de hoy día es, ¿estás dispuesto a ser un real discípulo o discípula de Jesucristo? Negarte a ti mismo, tomar la cruz de Él cada día y seguirle. Eso significa también llevar este evangelio a todas las personas. El evangelio es Jesucristo mismo. En las buenas noticias de Jesucristo mismo, llevársela a las otras personas y ver el mundo no como un campo de batalla, sino verlo como un campo de cultivo que está listo para la siega, está listo para la cosecha. ¿Estás dispuesto a eso? Vamos a tener una oración. Vamos a presentar nuestras vidas al Señor. ¿Oramos? Señor, solamente queremos disponer nuestras vidas delante de ti. Queremos que tu Espíritu nos guíe, nos empodere, nos transforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que podamos ver a las personas con compasión,
participar de la misión tuya queremos, Señor, como iglesia. Haznos una iglesia fiel que también se ama, pero también lleva este amor a otras personas. Queremos ver el mundo como tú lo ves, no desde nuestras propias ideologías. Por eso te pedimos que tú nos transformes. Transforma nuestra visión, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, Señor. Queremos comprometernos contigo, Señor. Y queremos siempre llevar estas buenas noticias a otras personas. Una noticia buena de esperanza que hay en ti, Jesucristo. Una noticia de paz, de reconciliación, de salvación. Dejamos nuestras vidas y este culto en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a ir a una alabanza final con el Ministerio Adora y después volvemos a despedirnos.